Son las 9 de la mañana con 9 minutos, 8 grados centígrados, la temperatura ambiente en el centro de la ciudad de Torreón, sábado 19 de noviembre del 2022. Sí, el fin de semana largo no va a ser para que usted compre más en el Buen Fin. El fin de semana largo es para que recordemos la gesta revolucionaria que sin duda alguna es un parteaguas en la vida de nuestro país y que acá en el norte, especialmente en la laguna, pues hubo un especial atención e interés porque se desarrollaron diferentes batallas y porque desde aquí surgieron diferentes estrategias en lo que tenía que ver con la revolución. Y Gracias. para platicar de esto, de la Revolución Mexicana, una revisión histórica, hemos puesto así el título, está con nosotros don Roberto Martínez, el profesor Roberto Martínez, un gran conocedor de la Revolución Mexicana, pero también un gran conocedor de nuestra historia lagunera vinculada a hechos históricos como este. Así es que me da muchísimo gusto recibirlo, profe, qué bueno que está con nosotros. Gracias por la invitación. Es su casa, ¿eh? De verdad. Yo lo admiro mucho porque además él ha tenido diferentes oportunidades de escribir, pero también de atender el tema de las genealogías de familia. Su revisión histórica es muy importante desde todos lados. Pero vamos a empezar entonces revisando la revolución. Profe, ¿cuál fue la importancia de la laguna en la gesta revolucionaria? En la gesta revolucionaria, la importancia de la laguna es que era un centro ferroviario importantísimo. Aquí se conjuntaban ferrocarriles que venían de Tampico a Monterrey y aquí llegaban a Torreón, a Gómez Palacio y luego a Torreón. El ferrocarril central mexicano que iba de México hasta Ciudad Juárez, el que salía de aquí a Durango. Y internamente pues había pequeñas rutas como la de Santa Teresa, que era un circuito que empezaba, vamos a decir, en Concordia y terminaba en lo que hoy es Francisco y Madero. Y así, cada hacienda grande tenía ese tipo de comunicación ferroviaria. De tal manera de que había mucha movilidad y esa movilidad permitía que la gente estuviera en contacto entre sí. Por eso de aquí también surgieron grandes revolucionarios, grandes grupos de revolucionarios que tuvieron una gran importancia en el devenir histórico de nuestra nación. Ajá. ¿A quiénes destacaría usted? ¿Quiénes son los personajes laguneros más importantes en la gesta revolucionaria? Bueno, como sabemos, nuestra comarca lagunera es una región, nació como una región multiétnica y multicultural. Uh-huh. Aquí se conjuntaron de todas las naciones, de tal manera que enriquecieron lo que era la formación de los laguneros. Aquí llegaban los mejores periódicos y revistas, de tal manera que la gente, con esa gran conexión que había en comunicación, se daba cuenta de lo que estaba pasando. Por ejemplo, aquí a la laguna llegaba el periódico Regeneración de los Flores Magón, que eran unos grandes luchadores. De aquí surgió podríamos decir, al campo político don Francisco y Madero. De aquí uno de los grandes grupos de campesinos laguneros que fue importante por un detalle, la lucha por la tierra. Y esos fueron los argumedistas, los que encabezó Benjamín Argumedo y Pedro Rodríguez Triana. Laguneros, ¿verdad? Laguneros, ajá, ellos. Sí, claro. Ajá. Entonces yo creo que la región, además de que era importantísima en la ruta México-Ciudad Juárez, de aquí también salía el ferrocarril a Piedras Negras que conectaba con los Estados Unidos, y por aquí pasaban
todos los bienes económicos del centro y del sur de México. O sea, era un nudo ferroviario que trasladaba no nada más los productos y las riquezas, sino las ideas. Las ideas y las personas. Uh-huh. Así es. Entonces, ¿usted destaca a Benjamín Argumedo? Sí. A Pedro Rodríguez Triana. A Francisco y Madero. Calixto Contreras. El que hizo. Él era de Cuencamé. Ajá. También un gran luchador por la tierra, porque generalmente el porfiriato había permitido que, basado en el positivismo, aquel que era el liberalismo económico, el dejar hacer, el dejar pasar. Uh-huh. Para lograr el éxito económico en un país, los científicos, que eran los que favorecieron esa forma de pensar en la mente de Porfirio Díaz, lo hicieron que llamara inversiones extranjeras, de tal manera que la tierra, la minería, la industria, el comercio estuviera en manos de extranjeros. De tal manera que toda esa riqueza que generaban se iba. Y el pueblo, la mayoría del pueblo, seguía viviendo en las mismas condiciones. En descargo de la personalidad de Porfirio Díaz, creo que, aunque se ha dicho que la paz porfiriana, sí, él se sostuvo. Y el avance económico. Y el avance económico que tuvo México, más bien el gobierno de México, porque sí es cierto que el PIB, Producto Interno Bruto, subió muchísimo. México fue un gran productor de la minería, de Zacatecas, de Durango, de todas esas regiones mineras, de Aguascalientes. Toda esa creció, pero casi toda en manos de extranjeros. La agricultura, y vámonos aquí a la laguna, estaba en manos de extranjeros. Que Guillermo Purcell en San Pedro. ¿Purcell era francés? No, era norteamericano, William Purcell. Entonces, casi todas estaban en manos. Bueno, Santiago Lavín. Muchos españoles, ¿no? Sí, muchos españoles. Pero una característica de esa llegada de extranjeros fue el permitir y hasta favorecer para que se trasladaran a muchos extranjeros. Aquí llegaban a México y eran aceptados sin ningún... Había una migración constante. Porque las familias españolas, por ejemplo, mandaban traer a los hermanos, a los primos, y entonces iban fortaleciendo esta comunidad. Y bueno, lo mismo los libaneses, lo mismo los palestinos. Y el problema fundamental que yo veo del pueblo mexicano en esa época es que el algodón no se come. Claro. En otras partes eran regiones donde sembraban maíz y frijol y la gente cuando menos tenía maíz y frijol, pero aquí ni eso. Y en la época revolucionaria ya había algodón, ya se sembraba algodón. El algodón en la laguna, así en forma masiva, fue casi a partir de 1850, 1860. ¿Y quién empezó con el cultivo del algodón? Bueno, el cultivo del algodón en México es desde ancestral. Ancestral. Pero aquí en la laguna se empezó a desarrollar fuertemente a partir de que en los Estados Unidos hubo una guerra civil. Claro. Y casi todos los Texas y todos esos países, esos estados norteamericanos al sur de ese país sembraban algodón, un algodón que traían desde Egipto, una semilla. Pero en la medida que ellos empezaron a entrar en conflicto con los del norte, pues lo principal que empezó, el cultivo principal que sufrió fue el del algodón. Uh-huh. Desde 1846 los norteamericanos recorrieron la frontera hacia el sur
Entonces, muchos mexicanos... Se quedaron con parte de nuestro territorio. Sí, muchos mexicanos, especialmente los del noreste, llámense Nuevo León, empezaron a surtir algodón a los Estados Unidos, especialmente a los del sur. ¿A poco en Nuevo León también se No, sembraba Nuevo León, algodón? no, es que ellos comerciaban con todo, con minería, con café, con todo lo que había. Pero también algodón, y vieron en la comarca lagunera una región que era ad hoc para la siembra del algodón, y fue cuando se empezó a desarrollar. Pero ¿quiénes fueron los protagonistas de ese inicio de la bonanza algodonera? ¿Quiénes? ¿Hay nombres, apellidos? Santiago Lavín. Santiago Lavín. Aquí él llegó en 1861 como prestamista. Era un joven apenas, don Santiago Lavín. Y llegó arrendando tierras ahí por lo que hoy es la región cercana al río Nazas, pero del lado de Durango. Entonces, él, como era prestamista, quien le arrendaba era Juan Ignacio Jiménez. Y Juan Ignacio Jiménez, pues aunque que le cobraba el arrendamiento, pero nunca completaba Juan Ignacio Jiménez para cubrir sus necesidades. Él tenía 2 familias. Ándele. No vivía en la Laguna, vivía en la Ciudad de México. Entonces, ¿Y tenía una familia allá y otra acá o? Yo creo las 2 estaban allá. En México. Los Basoco y los San Martín. Entonces, Jiménez Basoco y Jiménez San Martín. Pero además, pasaron ellos una época muy difícil en el que les robaban el algodón, les cobraban altos impuestos con aquello de la invasión francesa. Sí. Entonces él tuvo grandes pérdidas y quien lo surtía de dinero era Lavín. Llegado el momento, pues Lavín creció, Juan Ignacio Jiménez murió y él tuvo que cobrar la deuda que tenía y le pagaron. Y se quedó con las tierras. Y los herederos le tuvieron que pagar con lo que conocemos como perímetro Lavín. Y o así, sea, ese no era de él, ese se lo quedó él por agiotista. No, lo ganó como, sí, pero... Pues sí, porque quién sabe cuántos intereses le cobraría al pobre de Le cobraba de el Jiménez. 12% anual. Ah, pues tampoco era... No era mucho. No era, Pero bueno, lo que pasa es que el contrato decía que él le tenía que entregar el algodón a Juan Ignacio Jiménez. Y Juan Ignacio Jiménez ponía el precio. Siempre era por abajo y Lavín tuvo muchos problemas para poder cobrar eso. Afortunadamente los herederos reconocieron la deuda y como aquellas eran regiones. Hombres de palabra, finalmente, sí, muy distintos a los de ahora. Sí. Que por supuesto jamás van a reconocer deudas o van a pagar las deudas con poquiterías. Y habían sido como 25,000 pesos los que le había prestado, pero al paso de los años, fueron años los que Jiménez nunca pagó. Y esta parte, ¿cómo la enlazamos con la revolución? Esto lo platicamos ahora que regresemos de la pausa comercial, porque finalmente estamos hablando de la actividad económica de la laguna, de personajes que tienen calles y que nosotros hemos estado acostumbrados a vivir con ellos siempre, pero qué bueno que los pone el profesor en relevancia y vamos a ver luego cómo se une todo esto con lo que tiene que ver con la revolución. Son las 9 de la mañana con 23 minutos, 9 grados centígrados. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.
De contar en el estudio con la presencia del profesor Roberto Martínez, un gran conocedor del tema de la Revolución Mexicana, y estamos hablando precisamente de esto, de la Revolución Mexicana en una revisión histórica. Profe, y entonces, bueno, ya los grandes terratenientes, los prestamistas, refaccionadores, estaban ya aquí cuando empieza la Revolución. Sí. Y entonces, ¿qué les pasa a ellos o cómo se gesta el movimiento revolucionario en medio de tanta capacidad y poder económico que tenían estas personas, que era precisamente parte de los argumentos por los que se gestó la revolución? El principal caudillo de la Laguna en la revolución fue don Francisco I. Madero, al escribir su libro sobre la democracia, cómo debería de ser y cómo había sido. Ya tenía Porfirio Díaz más de 30 años en el poder. Entonces, don Francisco I. Madero, que había ido a estudiar hasta Francia, él conocía muy bien cómo era un país demócrata. Uh-huh. De tal manera, allá habían nacido las ideas libertarias de la democracia y del liberalismo. Entonces llegó aquí él y empezó a plantear sus ideas, y fueron aceptadas por la mayoría del pueblo, porque, le digo, aquí en la Laguna había mucha hambre. Como ya le dije, el algodón no se come, y los contratos siempre hablaban de que debería de sembrarse en las tierras algodón. Entonces, en épocas de sequía, pues quien la llevaba era la población civil, especialmente la rural, uh-huh, porque fueron los campesinos los que fueron la carne de cañón en la Revolución Mexicana. En ese entonces no había ejidos, los ejidos vienen con el reparto de tierras de Lázaro Cárdenas, sí. Pero entonces, ¿cómo estaban organizados los productores sociales, los productores rurales? Los peones. No estaban organizados, pero sí había en cada uno de los pueblos alguien que leía Regeneración. Había quien comentaba las ideas de que ese gobierno les estaba haciendo mucho daño, de tal manera que se empezaron a reunir. En Torreón había personas pudientes, como lo era don Francisco I. Madero, que también apoyaban de que ya era tiempo de que cambiara el gobierno. El régimen. Uh-huh. Entonces, muchos de los dueños de tierras de aquí, que habían sido cooptados por las ideas de Madero, empezaron a hablar con sus peones, y así fue como hubo una gran cantidad de gente. La revolución en sí tenía 2 puntos o 3 puntos donde se reunían: los de Cuencamé, los de Gómez Palacio y los de Torreón. Aquí en Torreón quien los encabezaba era Mariano López Ortiz. Nada más que después del plan de San Luis que lanzó don Francisco I. Madero, se desapareció. Y los de Torreón quedaron al margen. ¿Y se desapareció por qué? ¿Porque ya no le convino? Pues yo creo le apretaron las tuercas del gobierno de Coahuila, y mejor desapareció. ¿Tiene que ver algo con Mariano López Mercado? Mariano es López el Ortiz papá es de el Mariano papá. Que luego Mariano López Mercado fue presidente municipal de Torreón. Sí, es que Mariano López Ortiz y Raúl López Sánchez también. Que entonces, así se llamaba el periférico. Sí. Entonces, llegó un momento en el que se empezaron a conjuntar los grupos, y los que hicieron su primera aparición como revolucionario fueron los de Gómez Palacio. ¿Y encabezados por quién en Gómez? Pues allí había varios: Jesús Agustín Castro. Es que ahí se reunieron de todas partes y quedaron de salir de Gómez Palacio el 20 de noviembre. O sea, ya estaban organizados para entrarle para entrarle ya al llamado de Francisco Madero, en el que decía que las tierras deberían de repartirse, deberían de estar en manos de quien la trabajaba.
O sea, un poco con el lema de Zapata. De Zapata. De la tierra es quien, Entonces, de quien la trabaja. Llegó un momento en el que todos se reunieron viendo sus necesidades y se lanzaron a la lucha el 20 de noviembre. ¿Y cómo se armaban? ¿Qué tenían de equipamiento o qué tenían de formación militar como para nada, ¿no? Nada más las ganas. Nada más las ganas y algunos con machetes y con lo que podían. Y dejaban a las familias, a las mujeres, a los niños. Pues claro que vivieron del saqueo en las haciendas, porque en este caso los enemigos eran los hacendados, porque eran los que tenían las grandes bodegas llenas de granos. Sí, de granos, de lo que podían, de lo que producían. Entonces llegó un momento en el que vivieron, porque la revolución empezó el 20 de noviembre y sobrevivieron desde finales de noviembre, por decir del 20 en adelante, hasta mayo del siguiente año, hasta el 11, que fue cuando se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, cuando ya había Porfirio Díaz de que ya se le había levantado casi toda la nación y renunció, y entonces ellos, haga de cuenta que les habían inyectado sangre nueva y se lanzaron contra los principales lugares donde había ejército federal. Entonces, así es como se dio la toma de Torreón, la primera toma de Torreón, por maderistas, que fue cuando llegaron aquí y hubo muchos saqueos y muertes de chinos. Había mucho resentimiento en el pueblo. Había muchas ganas de vengarse por los malos años, por la pobreza, por el hambre, porque el resentimiento gesta revoluciones. Sí, y habían pasado una gran crisis del 7 al 9, de 1907 al 9. ¿Por qué no llovió o qué pasó? No llovió, el valor del algodón se cayó, o sea que no había movimiento ni en las haciendas. ¿Y de qué vivían? Pues, ¿qué le sacas a la tierra aquí como para comer? Y ¿Tunas? Como le digo, sí, no sé de qué vivirían, pero no vivían satisfechos. ¿Qué población habría en ese entonces aquí en Torreón? ¿De cuánta gente estamos hablando? De algunos 15,000 habitantes. 15,000 habitantes. Sí. Una colonia de estas que están acá en el norte tiene ahorita, más habitantes que esos 15,000. Sí. Y luego ¿Y qué promedio de vida tenían los laguneros en ese entonces? Yo creo que haber sido bajito, ¿no? Sí, generalmente pues 40. Híjole, que vaya, me hubiera muerto, años. Oigan. No, sí. Qué bueno que vivimos en esta época. Sí, era muy bajo sí, ¿verdad? El promedio de vida, sí. Ajá. Porque había muchas enfermedades. Pues sí. La viruela. Pues la influenza española, como mató a... Fue en el 18, ya terminada la revolución. Pero fue cuando se acabó la guerra mundial. En el 18. En el 18. Fue del 14 al 18. Pero las enfermedades que hoy pues tienen una solución antes no la tenían. Por ejemplo, la tuberculosis, que era bastante común. Sí. Y fue muy común hasta que se descubrió cómo combatirla. Claro, las vacunas. Y ya fue a mediados o no sé cuándo sería, pero ya muy cercano a nosotros. Ahora, con 15,000 personas habitando Torreón, por ejemplo, ¿por qué fue tan relevante? Eso me llama la atención. Fue por la ubicación estratégica geográfica, supongo. Mire, ya nos vamos a meter a la historia de Torreón. Torreón nació como un lugar donde nada más se paraba el tren cuando el que estaba ahí encargado del telégrafo bajaba la pluma. La pluma. Y no más. Se llamaba Nazas Siding, cuando todavía los ferrocarriles. Antes de Torreón. Antes de llamarse Torreón. La estación se llamaba Siding. Siding. Estaba anexa en las tierras del rancho del Torreón. ¿Qué es Siding? Lugar del Nazas.
Ah, ok. Estación CIDI, NASAS, así se llamaba. Y estaba pues en terrenos de lo que era el rancho del Torreón, que primero estuvo ahí donde está la entrada de la presa de Coyote. Ujú. Y después, en el 1868, llegó una corriente y se la llevó. Y la cambiaron a donde está hoy el Museo del Algodón, que fue... Por la Alianza. Sí, por la Alianza. Por eso ahí hay una callecita que se llama Torreón Viejo. Ah, sí. Ahí, al pie del Cerro de la Cruz. De tal manera de que, pues ya después, en la época todavía de don Porfirio, el padre de Torreón, porque fue el padre de Torreón, fue el que le dio realce, fue como una vitrina para Oiga, que viera. déjeme hacer un paréntesis. ¿Es cierto que don Porfirio llegaba acá, iba a ver a Amador Cárdenas, a Jimulco, Cárdenas, sí. y le ponían un tapete rojo desde el ferrocarril hasta la casa de Amador Sí, Cárdenas? un arco hecho de pacas de algodón. De veras. Sí. Qué padre. Entonces, ya después se creó un ferrocarril de Piedras Negras a Torreón, porque por ahí se podía acceder al este de los Estados Unidos, porque los ferrocarriles se construyeron con base a los intereses de sacar la materia prima, no más. Nunca buscaron conectar a las poblaciones. Por eso nació Gómez, que nació como Estación Lerdo, con el nombre de Estación Lerdo. Lo que hoy es Bermejillo nació como Estación Bermejillo, Estación Mapimí, que era para conectar. Mieleras como estación y se llamaba Estación Matamoros, para conectar de ahí a Matamoros. O sea que no interesaban las poblaciones, sino Llevar las mercancías. llevar lo más pronto posible. Y se creó esa de Piedras Negras a Torreón, de tal manera que la gente se ahorraba 500 millas si se fueran hasta Ciudad Juárez. Y luego irse al este de los Estados Unidos por ferrocarril. Es que no había otra alternativa, o eran No. carruajes o qué era, Sí, para sí, moverse, ¿sí, verdad? sí. Antes de eso sí. Fue Híjole. como se hicieron ricos con ese tipo de carruajes los de Monterrey y Evaristo Madero, de Piedras Negras a Parras. Ellos tenían esa concesión. Sí. ¿Y plaqueaban los carruajes? No. Qué Entonces, cosa. pues ya tenemos que Torreón se convirtió en un lugar donde bajaban todos los que venían los que iban a Nueva York, que venían de México, se bajaban en Torreón. Y aquí se necesitaban restaurantes, se necesitaban hoteles, se necesitaban boleros, se necesitaba tanta gente que va de paso, porque a veces los trenes, por alguna causa, pues que se llevaron el puente de Picardías y pues la gente Se quedaba varada. se quedaba varada aquí en Torreón Hasta que no lo reparaban. hasta que no reparaban y pues, tenían que hacer todas sus necesidades, cubrirlas, los viajeros, las mercancías que iban a Nueva York, que iban a todas esas partes del este de los Estados Unidos. Empezó a crecer de una manera gigantesca. Además de que mucha gente que vivía en el país, allá por el sur, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, empezaron a ver de que había una época de bonanza del algodón en las pizcas. Se venían y muchos se quedaron aquí. Empezó a crecer el lugar de una manera extraordinaria, además de que había muchos ranchos productores de algodón. Así fue como creció Torreón. Y entonces, bueno, así encuentra la revolución a Torreón, ya con esta organización Ya, como sí. ciudad, ya con un cierto camino productivo. Sí, ya. Y entonces, todas estas historias que luego se cuentan del miedo que tenía la gente cuando llegaban los revolucionarios, porque se dedicaban a saquear no nada más las haciendas, sino también las ciudades cuando las tomaban, y los riesgos de las mujeres en ese momento
Son verdad, profe. O sea, realmente así Mire, sucedió. En primer lugar, aquí a Torreón llegaban los migrantes nada más hombres. Torreón era un lupanar. En sus primeros años que llegaban gentes que venían de otros lados, ya después se traían a sus familias o los que no se encontraban aquí pareja, pero había muchas Prostitutas. mucha prostitución en esa época. Que también venían alentadas por esa necesidad, Sí, ¿no? Por ese sí, hecho. sí. Bueno, no sé si llamarle necesidad, corrijo, por la realidad de que estaban los hombres Sí, sin pareja. sí. Ajá. Así es, y aquí encontraron, y aquí se establecieron. A donde quiera que vaya usted le van a contar que sus bisabuelitos vivían en Zacatecas, vivían en otras partes de México. Esos son los inmigrantes nacionales. Sí. Ajá. Entonces Torreón se convirtió en un centro importantísimo y donde, le digo, llegaba la minería de Mapimí, llegaba todo el algodón de la laguna. Entonces fue un bastión del que se surtió la revolución también. Cuando Francisco Villa llegaba aquí, llegaba derechito con los agricultores y a quitarles lo que podía. Sí, ¿verdad? Pero digo, no se los pedía, se los exigía, ¿verdad? Sí, una vez los encerró en el banco de la laguna y los expulsó y se quedó con todo lo que había de pacas y todo, que eran miles de pacas. Algunos iban a reclamar hasta Estados Unidos de que esas pacas eran de ellos. Pero, ¿Y Francisco Villa comerciaba con ellas o qué hacía? sí, sí, tenía sus... O sea, aparte de dedicarse a la revolución, Sí, veía la manera de tenía- acomodar sus cosas. Tenía sus agentes. Por ejemplo, quien compraba armas en Estados Unidos. Ajá. Un personaje muy famoso aquí en Torreón, Lázaro de la Garza. Y que al final de cuentas, cuando Villa que ya andaba de bandido, pues ya no pudo ayudarlo comprando armas, pero Villa sospechaba de que se había quedado con algo de dinerito. Pues esa historia sí la conozco. Déjeme hacer una pausa comercial porque tenemos a Cintia Gaspar en la línea telefónica, quien también participará en este espacio, donde nuestro tema el día de hoy es la Revolución Mexicana, una revisión histórica.
9 de la mañana con 46 minutos, son 9 grados centígrados la temperatura ambiente en el centro de la ciudad de Torreón. Le agradezco muchísimo a Cintia Gaspar, directora del Archivo Municipal, que también esté con nosotros vía telefónica en este espacio donde estamos haciendo una revisión de la Revolución Mexicana en función de la historia vinculada con la laguna. Cintia, muchas gracias por tomarnos la llamada, por estar con nosotros. Muy buenos días, Marcela. Muchas gracias por la invitación y un saludo al maestro Roberto, que por ahí lo estoy escuchando. Sí, así es. Bueno, nos ha hecho la mañana porque la verdad es que creo que nos hace mucha falta estas revisiones históricas, darle como sentido a qué hubo antes y cuáles fueron los sacrificios que se tuvieron que hacer para gestar lo que hoy es la laguna. Y hablábamos hace un momento y la verdad me conmociona un poco pensar en ese Torreón de 15,000 habitantes y en ese Torreón donde los trenes llegaban y entonces había una gran necesidad y empieza así a correrse la voz y empieza a llegar la gente y empiezan a llegar a los cultivos del algodón, que por cierto, bueno, San Pedro tuvo un espacio muy, muy particular en esto de los cultivos del algodón, porque finalmente ahí se concentraba gran parte de la bonanza algodonera. Cintia, ¿qué consideras que es lo más importante que tendríamos nosotros que tomar en cuenta en la revisión que hacemos de la Revolución Mexicana vinculada con la laguna, específicamente con Torreón y Gómez Palacio y Ciudad Lerdo? Claro. Mira, creo que lo más importante es conocer en primera instancia nuestra historia, de dónde venimos, de dónde surge esta forma de vida, de empeño, de sacrificio, como bien lo mencionaban hace un momento, de entregar todo para salir adelante, a pesar de que no haya de dónde tomar el avance, ¿verdad? No hay nada. ¿Qué hay? Decían, hay tunas. Bueno, con las tunas, con el empeño que cada uno de las personas que llegaron a establecerse aquí a Torreón, pues con ese empeño y con esa lucha, pues iniciar, y eso es bien importante que las nuevas generaciones lo conozcan, que se enteren de dónde vienen o de dónde venimos, porque yo soy parte de ese tipo de gente que llegó, no en esa época, pero sí después, en los 90, yo vengo de Durango, es el sacrificio que significa tanto de descendientes en Durango para que yo me viniera a estudiar aquí, como para mí el salir adelante en una tierra en donde yo no conocía a nadie, no tenía el apoyo necesario de alguien, pero sí me abrí camino para trazarme una ruta y estar aquí y ser lagunera por adopción, como a muchos de los a principios del siglo pasado les pasó, ¿verdad? Uh-huh. Posterior a la revolución. Creo que es importante que en eso yo me centro mucho, que las nuevas generaciones conozcan de dónde vienen, para que entiendan por qué estamos en esta ruta en sí, ¿verdad? Claro, por supuesto. Sí, y nos ha interesado recuperar documentos o realmente escribir la historia. Finalmente es una historia que parte de una narrativa oral y que cada quien cuenta la historia a su manera, porque nunca dos visiones son iguales, Cintia. Claro. Sí, digo, en el caso del archivo, bueno, nos hemos encontrado tanto bibliográficamente, como bien mencionas, como documentos de fondos ya establecidos ahí en el archivo, de lo que retrata la revolución. Para mí es muy importante la iconografía. A mí Miller, el fotógrafo el fotógrafo gringo, más lagunero, como le mencionan algunos autores, retrata de una forma excelente, una iconografía exacta de lo que es la revolución en vida cotidiana, sobre todo, ¿verdad? No tanto centrada en personajes importantes, que eso también hay que rescatar y que comentarlo. La vida cotidiana en la laguna en aquella época nos retrata lo que era, cómo funcionaba, qué hacían las mujeres, los extranjeros que llegaron para establecerse ahí, etcétera. Entonces, siento que rescatar es y seguirlo divulgando y difundiendo entre las nuevas generaciones, vuelvo otra vez a lo mismo, es lo que nos va a traer el valor histórico de la revolución en nuestra región, ¿verdad? Y bueno, no se diga documentos, bibliografía, tanto de escritores laguneros como de escritores fuera de ello. Para mí, la visión de la revolución la entendí cuando yo leía a Guillermo Meyers o William Meyers con su relato contado desde la Forja del Progreso,
crisol de la revuelta, de lo que aconteció en la laguna previo a la revolución y durante la revolución. Él relata de forma impresionante. Yo ahí entendí la revolución en la laguna. A ver, pero dime una cosa, Cintia, a propósito de esto, digo, qué interesante. O sea, se levantaban sin saber qué iba a pasar ese día, se levantaba la gente con miedo. ¿Qué hacía en un día en medio de la revolución la gente de acá? Claro, imagínate sin esas conexiones como ahora tenemos de la tecnología, de la comunicación, pues tendrían que estar viviendo, como todavía mencionamos ese dicho, al día, ¿verdad? Al día de lo que esperaba, al día de lo que tenían que abalanzarse, ser valientes, o bien incluso hasta la comida, ¿verdad? Saber si iban a tener ese día para comer o no, los siguientes días. Esto es de admirarse, la valentía, el soporte tanto de los grupos de los rebeldes para enfrentar esos días, ¿verdad? Y no se diga, bueno, sabemos cómo es nuestro ambiente así en torno a la laguna, de cálido o frío, ya lo estamos viviendo hoy con nuestro frillito, tolvaneras y demás. Bueno, ellos tenían que acostumbrarse a lo del día a día, ¿verdad? No había reporte meteorológico, etcétera, no sé. Es de admirarse, vamos, el avance de estas generaciones y de los que nos... ¿Cuánto tiempo se vivió en medio de esta vulnerabilidad? Y si hubo familias que se fueron claro, precisamente huyendo de la revolución, profe. Regresaron. Más o menos. Como los españoles que se fueron y luego volvieron, ¿verdad? 2 años después, Pancho Villa los mandó para que salieran de la laguna, pero y luego ellos después, algunos de ellos españoles, decidieron regresar ya después de que se tranquilizó la revuelta, ¿verdad? Por ahí del 1916, no sé si esté bien, maestro Roberto, hay que me corrija. Sí, bueno, vamos a escuchar al profe. A partir del 11, en el que se tomó la primera toma de Torreón, pero pudo haber terminado, Villa fue derrotado en el 15, en Celaya, y ya después se fue hasta el norte a vivir escondiéndose, ¿verdad? Entonces yo creo que la situación fue aquí hasta como el 15, cuando ya supieron los hacendados de que ya había sido derrotado y que había huido a Chihuahua a esconderse, regresaron y se reactivó la economía, porque volvieron muchos agricultores a volver a sembrar, porque la época esa fea que le digo, la gente decía que buscaban de donde pudieran semillas en el monte, granjenos, lo que podían. Dice, cuando se tenía un montoncito de mazorcas o algo, hacían un pozo y las mujeres prendían el fuego en ese pozo porque si lo hacían de día, luego se iba a dar la cuenta de que la gente que ahí estaban cocinando. El humo. Y en la noche, si veían fuego, la gente pensaba que era parte del... Sí, entonces ya en un pozo ya no se podía ver, y dice que para que no se viera que estaban torteando, apachurraban nada más la masa. ¿Qué cosas? Hacer una tortilla. Es que creo que esa es la parte que nos está faltando. Sí. Tenemos muchos datos de fechas históricas y de personajes y lo más relevante en las batallas y tal, pero es en lo cotidiano. Sí. O sea, que tuvieron que vivir los laguneros en medio de una revolución, en medio de un desencuentro entre propios y extraños, ¿no? Porque... Yo por eso cuando paso por el puente plateado, sí, y que vengo de allá y que veo a Pancho Villa y a Ángeles lanzando cañonazos a Torreón, sí, yo no me fijo si le estaban tirando algo en especial, pero yo me imagino toda la población de Torreón que estaba sufriendo cañonazos. ¿Y entonces qué hacían? ¿Se resguardaban en sus casas? Pues sí, yo creo que... Pues no les quedaba más, sí, ¿no?
porque no sabía ni por dónde iba a llegar el cañonazo. Claro. Cintia, ustedes acaban de tener una mesa bien interesante donde se habló de las prácticas espiritistas de Francisco y Madero. Esta otra parte de la fe, del ejercicio de la fe y de cómo se vivía es también sumamente interesante. ¿Qué rescatas de esta mesa que tuvieron? Sí, mira, fue variada. De hecho, pues la maestra Gabriela Román habló sobre el porfiriato en la laguna, que pues ya lo señaló por ahí también algunos datos el maestro Roberto. También se mencionó algo sobre el magonismo que a mí me pareció excelente. Yo no conocía muchos datos de esta cuestión y me lo vino a aclarar más aún el maestro Ibuscamina sobre el magonismo en general y también el impacto en la laguna. Y otra de las cosas, pues las batallas, las 4 batallas que fueron en la laguna y las tomas, que se confunden como tales y ciertos escritores también definen que no, que la más cruenta fue en Torreón, no, la más cruenta fue en San Pedro, y ahí difieren, ¿verdad? Pero bueno, lo rico de estas charlas es que precisamente los historiadores reflejan su punto de vista, comparten su conocimiento, pero de otra forma también dan pie a que la comunidad, los que asisten a estas charlas den su punto de vista y den también esa historia oral contada por sus bisabuelos o por personas que conocieron, ¿verdad? Nos comentaba la maestra Gabriela Román ahí que sus bisabuelitos invitaban a desayunar, a comer a Villa, y Villa era pues adorado en su familia, ¿verdad? Sus bisabuelos lo respetaban mucho, no así otras familias que le señalaban el hecho de que les abrieran la puerta de su casa. Uh-huh. Toda esta historia oral todavía es posible rescatarla con algunos de las personas que viven en la laguna, precisamente para agregar esto que ustedes ya comentaban, ¿verdad? La cotidianidad, que a veces se nos escapa y nos centramos en los personajes oficiales o lo que dice el escrito, la edición oficial, ¿verdad? Exactamente, sí, de una manera muy sintética, pero también muy injusta, porque habría que pensar que quienes están en los libros de texto o en las historias que se han escrito no solamente fueron ellos los héroes, sino los héroes eran los ciudadanos que tenían que vivir el día a día, y finalmente los ciudadanos seguimos siendo los que soportamos todo y de todo, o sea, la verdad. Bueno, estamos ya llegando al final, nada más esto le preguntan al profe Martínez, ¿el producto de eso que Villa robaba y comerciaba, lo utilizaba para la causa, o sea, para ayudar a los pobres? Sí, era para comprar armas, principalmente, aunque siempre buscó la manera de esconder algo. ¿Para él o para los demás? Pues supuestamente para él. Es cosa de leer el libro de Pancho Villa, del doctor Katz, Friedrich Katz, y él habla ahí de que se encontraron algunos, aunque casi siempre los que escondían algo llevaban a los peones, pero ahí también mataban a los peones. Claro. Y luego esto de los tesoros escondidos, ¿no? De la revolución, sí. Y los buscadores de tesoros que luego andan viendo que todavía dicen que había un montón de dinero enterrado, porque pues no los podían llevar a los bancos y tal. Entonces, bueno, nos quedamos siempre con ganas de seguir escuchando sobre la Revolución Mexicana, pero pues ha sido una revisión partiendo de esto, de la cotidianeidad con la que los laguneros vivieron la gesta revolucionaria. Profe, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto haberlo tenido aquí. Marcela, de verdad, muchísimas gracias. Y usted sabe que lo admiro mucho. Cintia, muchísimas gracias. Nos ponemos de acuerdo porque las mesas que están organizando en el archivo son particularmente interesantes. Creo que es muy importante que la gente conozca esta actividad que ustedes hacen. Claro, muchas gracias, con gusto, Marcela, agradezco mucho tu apoyo siempre, y un abrazo y saludo a mi querido maestro Roberto Martínez. Gracias, muchísimas gracias. Igual. Y a ustedes que estuvieron de aquel lado, a David Pantoja en el control técnico de la transmisión, al equipo de Noticieros GREM que está ahí desde la redacción apoyándonos. Muchas gracias, Normita, Claudia, muchas gracias, Vale. Y
de verdad, yo espero que pasen un buen fin de semana, sin tantos sobresaltos, sin tantas prisas, quizá sin tantas compras. Lo importante no se compra, lo importante está acá adentro. Muchas gracias. Editorial de Noticieros GREM.